Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Sin Guión y hoy es un día de buenas noticias. Normalmente no tengo buenas noticias, pero hoy día sí las tengo, así que las vamos a compartir. Buenas noticias en la lucha anticorrupción, que es lo que todos los peruanos queremos. Queremos vivir en un país donde la corrupción esté arrinconada, marginada. Es casi imposible de erradicar, pero ahí donde se manifieste de forma excepcional. Lamentablemente, como ustedes saben, en el Perú la corrupción ha sido en los últimos gobiernos la regla antes que la excepción. Por eso era muy, pero muy importante el caso Lavallato en el Perú desde que se conoció en el 2015. Reventó en el 2016 cuando Marcelo Odebrecht y todos sus funcionarios reconocieron que habían coimeado en el mundo entero. 12 países están involucrados en esta desgracia. Pero lo que era importante, lo que era urgente desde el principio, era definir una estrategia clara para poder conseguir la mayor cantidad de información posible sobre el caso peruano. Es decir, ir gobierno por gobierno, funcionario por funcionario, obra por obra de Odebrecht en el Perú, y luego de OAS, y luego de Camargo y Correa, para así obtener toda la información posible de todas las coimas pagadas en el Perú. Ese tenía que ser el plan desde el inicio. Sin embargo, ¿qué hizo la Fiscalía? Comenzó a procesar a quien tenía que ser la persona que nos iba a dar la mayor cantidad de información. El señor Jorge Barata es un corruptor y a su vez es un corrupto. De eso nadie tiene duda. Para que haya corrupción tienen que haber dos partes y él era la parte que pagaba. ¿Nos interesa que pague por sus culpas? Por supuesto. ¿El Perú lo puede procesar? No. ¿Por qué? Porque el señor Barata vive en el Brasil y ha obtenido de la justicia brasilera un acuerdo de delación premiada. Él cuenta todo y a cambio de eso no lo meten a la cárcel 20 años, que es la pena que le corresponde. Pero ese acuerdo en el Brasil se extiende a sus actividades en el mundo entero. Por lo tanto, si los otros países que requieren información de Barata no respetan el acuerdo en Brasil, el señor Barata tiene derecho a decir que no colabora más con ese país que lo persigue. Eso es exactamente lo que pasó con Barata. Barata confiesa parte de lo que sabe, se guarda bastante ante los fiscales brasileros. Luego, también ante el fiscal Hamilton Castro y otros más, comienza a dar información de la interoceánica. Por ejemplo, su primer caso, el caso de Toledo, la banda del MTC. Luego, información sobre gobiernos regionales, la vía de evitamiento del Cusco, la Costa Verde del Callao, Moreno, Acurio, Lima, Susana Villarán. Sin embargo, interrumpe su colaboración, aun cuando en algunos casos se contradice, porque algunas cosas se las dice a la Fiscalía brasilera y otras cosas se las dice a los fiscales peruanos que no necesariamente están claras. Estaban en ese proceso cuando al señor Hamilton Castro se le ocurre procesar al señor Barata en el caso de la interoceánica por tráfico de influencias, un delito que tiene 4 años de pena, o sea que está prescrito, y efectivamente Barata logró que lo excluyeran, y colusión, que es un delito grave, que tiene 15 años de pena. Lo comenzaron a procesar. No le dieron el beneficio colaborador eficaz, lo comenzaron a procesar. Y luego el señor Germán Juárez Atoche, también por lavado de activos, porque la unidad de inteligencia financiera alerta al lavado de activos que el señor tiene cuentas en el Perú. Y esas cuentas se las congelan, incluida su AFP y todo lo demás. Es ahí donde Barata dice, yo no colaboro más. ¿No les interesa que les cuente? No les cuento nada. ¿El Perú lo puede extraditar? No lo puede extraditar. ¿El Perú lo puede hacer hablar? No lo puede hacer hablar. La única forma de hacerlo hablar es que a través de un convenio de cooperación con Brasil, los fiscales peruanos le pidan a sus pares, los fiscales brasileros, que el señor cuente todo sobre el Perú y que obviamente su convenio de delación premiada y sus efectos se extienda hacia el Perú. ¿Eso qué significa? Que no va a estar apresado en el Perú, que tiene libertad para sacar su dinero del Perú y que va a pagar una reparación civil, sí, pero en el marco del proceso de colaboración eficaz y de la negociación que se dé. Barata es un testigo importante y clave. El señor Hamilton Castro, que fue ya denunciado hace semanas por Jenny Vilcatoma, su nombramiento, digamos,
y el día viernes se le había abierto un proceso interno de investigación, decidió cambiar de actitud. Decidió que el señor Barata ya no iba a ser investigado, ni procesado, ni condenado por colusión. Y lo decidió ayer, y el juez Richard Concepción Carhuancho, el juez que le gusta meter a la gente a la cana, le dio la razón. Y el único que dijo, no, Barata, que nos pague primero, fue el procurador, que debe estar en la luna, la verdad. En la luna, o ya no sé qué pensar. Porque efectivamente al procurador, que es el abogado del Estado, le toca asegurar la reparación civil. Pero no solo la de Barata, la de la empresa Odebrecht, que ya está asegurada con un decreto supremo y un proyecto de ley que espero no se pruebe nunca. Porque destruiría toda la industria de la construcción en el Perú, que qué culpa tiene. Pero en el caso de Hamilton Castro ha habido un cambio de actitud, clarísimo. En el caso de Juárez Atoche, no. Entonces ayer algunos congresistas decían, sí, Barata va a hablar por lo de la interoceánica. No, señores, pues, Barata va a hablar por todo, el día que le levanten todos los procesos. ¿Es una buena noticia lo de ayer? Por supuesto. La apelación del procurador se va a caer de todas maneras porque no tiene sustento. Se puede asegurar la reparación civil del mismo modo que se puede asegurar la de Odebrecht como empresa. Muy bien. ¿Qué pasa con el fiscal Germán Juárez Atoche, que no hace exactamente lo mismo que el fiscal Hamilton Castro? ¿Ah? Porque hay un grupo de políticos peruanos que no quieren que Barata hable. Porque miren, Barata puede ser amigo de Alan García, ¿no es cierto? Alan García puede ser amigo de los Odebrecht a través de 3 generaciones, como dijo Marcelo Odebrecht. Pero Barata es mucho más amigo de Barata. Y a la hora de la hora, cuando tengan los fiscales al frente y una sentencia de 20 años y le digan o hablas o se cumple la sentencia, o colaboras o se cumple la sentencia, va a colaborar. Ese es el terror que todos tenían. Por eso la necesidad de generarle procesos en el Perú para que no hable. Estaban todos felices. Ahora puede hablar, sí, pero falta que Juárez Atoche haga exactamente lo mismo con el proceso de lavado de activos, que además no tiene ningún sustento, porque el señor lavaba los activos ¿de quién? ¿De Odebrecht? No, era coimeador, coimeaba. ¿Es un corrupto? Sí, es un corrupto, pero a veces en este tipo de procesos hay que escoger entre los delincuentes, ¿no es cierto?, aquel que va a cantar. Y este va a dar la serenata entera, porque puede ir a través de todos los gobiernos con los que ha trabajado. Barata tiene presencia en el Perú física desde el gobierno de Toledo. Todo, Toledo, García, Humala, incluso este gobierno. Puede ir sobre todos los gobiernos, decirnos por cada obra que se ha hecho en el Perú cuánto se pagó, a quién se pagó. Toda esa información la tienen y la pueden dar. Y es la oportunidad de jubilar a una clase política que se ha portado pésimo a lo largo de 17 años y que no aprendió nada de la caída del fujimorismo. Pero estos fiscales tienen que cambiar de actitud. Fiscal de la Nación no va a ser destituido porque los señores del fujimorismo que tanta desesperación tienen, no tienen los votos para destituirlo. La acusación es un mamarracho, pero además no tienen los votos. Pero lo que tiene que hacer es dar un cambio radical en la conducta de sus fiscales respecto a los resultados en esta investigación. Porque si el fiscal no se lo pide al señor juez Concepción Carhuancho, no hay forma de que se cambie la calificación. Tienen que pedírselo al juez. Solo el fiscal puede hacerlo. Solo Germán Juárez Atoche puede hacerlo y tiene que hacerlo. ¿Para qué? Para que puedan viajar a Brasil, se instalan una semana, un mes, no lo sé. Pero lo hacen cantar la serenata entera sobre todos los que tienen que cantar. Y no es el único. Hay otros funcionarios de Odebrecht que también tuvieron presencia en el Perú, 3 o 4, no son muchos, pero que sí estaban absolutamente informados de lo que sucedía en la división de operaciones estructuradas, que era esta gerencia de coimas encriptada que tenían en Suiza. Esas personas también pueden hablar y dar detalles. Se puede, el mismo Barata, corregir en las contradicciones que ha dado, pero además tiene que ofrecer documentación. En el caso de Toledo se dijo dónde se había depositado el dinero y a quién, que era Maiman. Maiman está colaborando con la justicia, todavía no sale la colaboración eficaz, ya saldrá. Pero lo que se necesita urgente es que la serenata sea completa. Barata no va a hablar solo de interoceánica, pues no seamos ingenuos. Si va a hablar de todo. Con la absoluta seguridad de que tiene un convenio firmado
y validado por un juez que dice que en el Perú no va a ir preso, que puede entrar y salir del Perú cuando quiera y que se puede llevar su plata. A ustedes les parecerá injusto, a mí también, pero es la única forma de atrapar a los que verdaderamente importan al Perú. No al superintendente de una empresa que probablemente ya no opere nunca más en este país, sino a un montón de políticos que siguen postulando elección tras elección, engañando al pueblo peruano. Así que son buenas noticias, pero estamos todavía en el camino de llegar a donde tenemos que llegar, que es que se sepa toda la verdad. Falta mucha gente, faltan alcaldes, faltan gobernadores, faltan ministros, falta mucha gente que se ha beneficiado a lo largo de muchos años, no solo de Odebrecht. OAS, Camargo Correa, también operaron en el Perú y tuvieron la misma modalidad. Esperamos que luego de que toda esta serenata se efectúe, ¿no es cierto?, se determinen bien los tipos